Muy buenos días tengan todos en este día. ¿Quién les habla? El doctorando Anthony Monsalve, licenciado en Administración, más de 16 años de experiencia en el área, magíster en Educación, mención en Educación Superior, especialista en Derechos Humanos, docente universitario de la Universidad Politécnica Territorial de Aragua, sede Maracay, adscrito al Departamento de Administración y Contaduría. En esta oportunidad, desarrollando este podcast para los estudiantes de primer año de Administración o Trayecto 1, fase 3, abordando el tema de los sistemas de control administrativo que son de vital importancia en el área de la administración de las empresas. Entonces vamos a comenzar haciendo una introducción sobre qué es el sistema de control administrativo o qué son los sistemas de control administrativo. Y tenemos que, según la teoría, son sistemas que recopilan y utilizan información para evaluar el desempeño de los diferentes recursos empresariales, tales como humanos, que son los trabajadores que ocupan lugares específicos en las empresas. Independientemente de sus funciones, todos los trabajadores tienen el mismo valor porque son necesarios para poder adquirir una sinergia en el proceso administrativo, es decir, tener la misma intención, producir la misma actividad dentro de la empresa. Es decir, todos los recursos humanos dentro de la empresa tienen el mismo valor. Otro de los recursos que podemos encontrar son los recursos físicos, como son los mobiliarios, los equipos, las diferentes plantas que hay en las empresas. Y muy importante, imprescindible, los recursos financieros. Todos aquellos que involucran inversiones, fluidez monetaria, liquidez, etc. Y un recurso conjunto que es la organización en general. La organización, el sistema organizativo, la identidad y los documentos de trabajo de una empresa, esa estructura que muchas veces no se ve, que se visualiza solamente cuando uno busca y revisa lo que son los manuales de normas y procedimientos, la normalización. Esos son los recursos organizacionales de una empresa que son de vital importancia, ya que sin ellos la empresa carece de sentido lógico y de coherencia organizativa. Por eso en esta teoría, en esta disertación, este autor menciona la organización como un recurso de vital importancia. Este sistema de control da como resultado estrategias gerenciales perseguidas para obtener una maximización de los recursos. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con los sistemas de control se pueden decir que son un conjunto de procedimientos formales necesarios para la eficiencia administrativa y económica. Los gerentes utilizan estos sistemas para mantener o para potencializar los estándares en las actividades de las organizaciones, ya que son una parte integral dentro de las organizaciones. Una organización que no establezca un sistema de control adaptado a las actividades que se están desarrollando dentro de las empresas corre riesgos elevados de carecer de una eficiencia administrativa, de producir bienes o servicios que tengan una excelente calidad. Entonces se puede decir que el objetivo de un sistema de control es garantizar la implementación de los planes y las políticas gerenciales. Porque ¿qué pasa? En la primera fase del proceso administrativo, cuando se realiza la planificación, todos estos papeles de trabajo, todas estas intenciones se quedan plasmadas en proyectos. Y a partir de ese proyecto que esté elaborado sobre las visiones, la misión de la empresa o del proyecto que se esté realizando, y muy enfáticamente sobre las políticas que se definen en la gerencia o en la alta gerencia, independientemente de cuál es el tipo de negocio. Porque hablamos de alta gerencia cuando hablamos de empresas grandes o transnacionales, conglomerados de empresas, y hablamos de gerencia cuando hablamos de unas empresas de mediano tamaño, pues.
Entonces tenemos que cuando se gestan todo esto en el proceso de planificación se dan unas bases específicas que son sobre las cuales rielan los sistemas de control. Y estas pueden incluir formas administrativas específicas, suministros específicos que permitan visualizar cuál es el uso de esos activos, cómo se va a realizar esa asignación de trabajo y cómo se administran todos estos bienes. Y lo que es elemental y muy importante es fijar los estándares. Los estándares se fijan desde el proceso de la planificación. Nosotros como planificadores, nosotros como administradores, como gerentes, inmediatamente cuando estamos realizando un plan tenemos que definir quién supervisa, cuáles son los recursos, cuáles son los lapsos de tiempo, cuál es la fórmula de trabajo, qué estándares se requiere para la producción del bien o del servicio, qué tiempos específicos se tienen, cómo es el proceso de supervisión, quién está acreditado, quién va a supervisar, quién va a controlar, quién dirige, quién coordina, cuáles son las responsabilidades específicas que se tiene dentro de todo el proceso, dentro del proyecto. A quién se le reporta, qué personas están autorizadas para tener qué tipo de información, cuáles son los canales de información, cuáles son las herramientas que se van a utilizar, qué tipo de estrategias, qué tipo de contingencias, cuáles son las provisiones que se tienen pensadas o trazadas en caso de posibles eventos, cómo es ese manejo de escenarios en el caso de algún evento fortuito que pudiera pasar, porque tenemos que también tener en cuenta que ante todo proyecto hay que evaluar escenarios. Escenarios no solamente a nivel de marketing, de distribución o de producción, es un escenario global que involucre el desempeño idóneo del proceso, del proyecto y estudiar todos aquellos factores internos y externos que pudieran de alguna manera afectar el proyecto en un momento determinado. Toda esta fase de planificación y organización es muy elemental para nosotros poder establecer un sistema de control, ya que el sistema de control tiene que ser adaptativo. No puede existir lo que se llama un sistema genérico. Es decir, vamos a aplicar el mismo sistema que aplica otra empresa, porque las empresas cambian de rubro, cambian de objetivos, cambian de propósito, cambian de entorno de mercado, cambian de recursos, bien sea financieros, bien sea tecnológicos, materiales, bien sean los recursos humanos. Entonces no podemos copiar sistemas de controles, sino tenemos que adaptar sistemas de controles. Si bien es cierto, se pueden tomar ciertas referencias de empresas similares, pero tiene que existir una actividad gerencial talentosa, capacitada para poder establecer estas adaptaciones, poder sugerir a la alta gerencia cuáles son los elementos que se necesitan para desarrollar un sistema de control que responda correctamente a la función de optimizar el proceso. Entonces, volvemos a retomar algún aspecto teórico sobre el sistema de control administrativo y se dice que es la manera en que los gerentes pueden documentar sus estrategias o políticas organizacionales. Igualmente, es una forma de evaluar el desempeño de los procesos corporativos internos, comparándolos con los objetivos y las políticas declaradas. En cuanto a lo que tiene que ver con la parte operativa, se puede decir que los sistemas de control son una herramienta para los negocios. El sistema de control administrativo es una herramienta de negocio porque puede dar una indicación sobre qué tan bien se desempeña una organización de acuerdo a sus objetivos. Sin embargo, los controles administrativos son solo una herramienta que los gerentes pueden utilizar para implementar una actividad deseada. Aquí quiero hacer un énfasis. Cuando hablo de sistemas de control administrativo, estamos hablando de todas aquellas actividades que se agrupan para establecer una fórmula, para ejercer la función de control. Cuando se dice que es una herramienta de negocio, no estoy hablando de la fase del control como proceso administrativo descrita por el autor Henry Fayol. Estoy hablando sencillamente de esa táctica, de ese proyecto, de esa fórmula que tiene el gerente y cómo el gerente puede utilizar su propia fórmula adaptativa en la fase del control administrativo para ejecutar su actividad.
Esto es lo que se llama una herramienta de negocio o una herramienta de un sistema de control administrativo. Hay que diferenciar muy bien eso, porque la fase de control en el proceso administrativo no es una herramienta, tampoco es optativa y tampoco queda prioridad del gerente, sino que es una fase que tiene que cumplirse porque es una definición teórica, filosófica que se estableció en las bases y los lineamientos epistemológicos de lo que es la administración, y es una fórmula que hasta ahora sigue estando vigente y es la que se tiene establecido para lograr un sistema administrativo óptimo. Ahora bien, las estrategias que se implementan en los sistemas de control, no solo a través de los controles administrativos, sino también a través de las estructuras administrativas y organizativas, se pueden impactar lo que es la gestión de recursos humanos y la cultura organizacional. Porque cuando se tiene un sistema de control, los empleados de las diferentes empresas sienten que las reglas, las normas y los estándares que debidamente tienen que estar informados a todos y cada uno de los trabajadores deben responder a unas políticas conocidas por ellos para que en su momento determinado puedan ejecutar las actividades debidas. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes que pueden encontrar en lo que tiene que ver con los sistemas administrativos? Un establecimiento de estándar, como ya lo venía mencionando, una medición de desempeño real contra los estándares establecidos, es decir, una fórmula que establezca cuál es la medición, cómo se va a hacer, qué estándar se fijó, y una toma de medidas correctivas o coercitivas ante las desviaciones de las normas y los planes que fueron trazados en su debido momento. Estos son los elementos. ¿Cuáles son las dificultades que pueden existir en el momento de implementar un sistema? Bueno, podemos encontrar dificultades donde en el área de recursos humanos de repente las personas no están capacitadas, el talento humano no se capacitó debidamente para aplicar los diferentes estándares de control, o que definitivamente los controles que se establecieron no fueron específicos, no fueron eficientes o sencillamente son defectuosos. Los objetivos de los sistemas de control administrativo se refieren a la confiabilidad de la información que se presenta, a esa retroalimentación oportuna sobre el logro de los objetivos operativos y estratégicos y el cumplimiento de las leyes y las regulaciones, a que tenemos que establecer un sistema de detección de errores óptimo, a que hay que evidenciar que todo funcione correctamente, a que hay que actuar cuando sea necesario, comunicarse y motivarse con los trabajadores e implementar medidas preventivas. Dentro de las ventajas que tiene la implementación de los sistemas de control es que da un ahorro de lo que es la actividad supervisoria o la actividad de control, optimizan el proceso administrativo, maximizan el uso de los recursos, potencializan la comunicación entre los trabajadores, establecen un sistema normativo estandarizado que puede ser aplicado en numerosas oportunidades dependiendo cómo se vea, aumentan la motivación de los trabajadores, simplifica los trabajos de administración, coordinación y descentralizan el proceso administrativo porque cada trabajador está encargado, cada línea de supervisión está encargada específicamente de realizar alguna actividad. En cuanto a las ventajas que puedan tener, se puede decir que los sistemas de control, cuando son muy coercitivos, privan lo que es la parte de la motivación laboral. A menudo en las organizaciones, cuando hay un control estricto, los trabajadores se sienten presionados y limitados a la proposición de ideas y de algunos incentivos, pues algunas ideas que puedan facilitar el negocio. Son entre una de las dificultades que se encuentran. Cuando los estándares son netamente cuantitativos, la parte cualitativa, la parte emocional y la parte humana de los trabajadores no se ve, se dificulta y se vuelve un proceso mecanizado. Por eso los procesos de control y los sistemas de control administrativo tienen que tener una fase que tenga que ver con la cualidad del trabajo, cómo se está haciendo el trabajo, y una parte numérica para tomar las decisiones correctas. Cuando también vemos que entre otros de los asuntos que tienen que ver con las desventajas de los sistemas administrativos es el alto costo. Y por eso hablo del aspecto adaptativo. Cuando nosotros vamos a implementar un proceso de control y establecemos un sistema de control, nosotros tenemos que establecer cuáles son los lineamientos, cuáles son los recursos, con qué capacidad cuenta la empresa, para evitar que una desventaja de la aplicación de un sistema de control sea el aumento del costo, porque hay que
implementar sistemas, si lo vamos a hacer por la parte computarizada. Hay sistemas muy avanzados y muy estandarizados que nos reproducen todo lo que son los estándares, los indicadores, los ratios, y pueden estar integrados con el sistema de la empresa y prácticamente hacer un reporte de gestión sobre lo cual se realiza una optimización del proceso de control que ahorra mucho tiempo, pero estos sistemas de control tienen un alto costo. Entonces tienen que aceptar las limitaciones que tiene la empresa. Otra desventaja que puede existir es la resistencia al cambio. Muchos trabajadores, de acuerdo a la cultura organizacional de donde se han desempeñado con anterioridad, si fueron culturas organizacionales que eran muy ligeras o que no existía un sistema de control rígido, entonces cuando se choca con el cambio de cultura, entonces ese empleado puede presentar resistencia al cambio. O cuando hay un cambio de gerencia y se implementa un sistema de control rígido, los trabajadores tienden a manejar esa resistencia al cambio. En cuanto a la importancia de la implementación de los sistemas administrativos, es necesario que exista un sistema de control, un sistema estandarizado, y es necesario que se sistematicen las actividades de control. Cuando hablo de sistematización, no estoy hablando de componentes informáticos específicamente. Sencillamente lo que estoy estableciendo es que un sistema de control puede ser la implementación de los estándares, el establecimiento de lo que tiene que ver con lo que son los instrumentos de control, bien sean los lineamientos, las políticas administrativas que van a determinar cuáles y cuántas fases tiene ese proceso de control, quiénes son los trabajadores que van a establecer ese sistema de control, en qué tiempo se van a establecer, cuáles son los instrumentos definidos, cuáles son las cadenas de mando, cuáles son las personas a quien se les reporta. Todos esos elementos son los que componen un sistema automatizado de control, independientemente que se cuente con un software administrativo o no se cuente, ya que los sistemas de control existen muchísimo antes que existieran los componentes informáticos o los software que garantizaran la rapidez o la automatización de estos procesos del control. Algo también importantísimo en lo que es la aplicación de los sistemas de control es la verificación de las políticas. Todo sistema de control tiene que adecuarse a las políticas de la empresa, a los objetivos, a los fines, a los propósitos y, como ya lo he mencionado en numerosas oportunidades, a el recurso financiero. La responsabilidad gerencial. Absolutamente el control del proceso administrativo consolida que los gerentes cumplan con sus actividades, cumplan con sus responsabilidades y establezcan líneas de autoridad que permitan que todo el desempeño durante el proceso de control administrativo se pueda ejecutar. Esas actividades se realicen de forma subordinada, es decir, que los empleados obedezcan a la cadena de mando, a sus jefes, que se comuniquen y se relacionen como está establecida. Un sistema de control puede ser un agente motivador, porque cuando se controlan las actividades, cada trabajador tiene segmentado qué es lo que va a hacer, en qué tiempo lo va a hacer, cómo y a quién le va a reportar. Eso es motivador porque es un trabajo que se realiza en orden. La eficiencia. El control contribuye a la eficiencia de las actividades a centrarse en un logro del objetivo. Por lo tanto, permite que los gerentes detecten y corrijan los errores antes de que se vuelvan problemáticos o que se agudicen, y ayuda a minimizar entonces las pérdidas en las empresas. Podemos aquí poner un ejemplo en los diferentes, un ejemplo ilustrativo de procesos de sistemas de control que se pueden aplicar en donde, en el control de los requerimientos, en los controles financieros, en los controles de rendimiento, de supervisión, controles de cambio, controles de seguridad, controles de cumplimiento, mejoramiento continuo, mejoramiento de la calidad, garantía de la calidad, en la automatización, en el control de datos, control de inventarios, control de activos, control del personal administrativo, control de personal general de la empresa, el control de vigilancia, el control de mantenimiento, el control de permanencia en las instalaciones, el control de ingreso, puede ser de los proveedores, de las visitas, de los agentes de supervisión. O sea, los sistemas de control son
y representan un universo dentro de las organizaciones. Y vuelvo y repito, es un proceso que tiene que ver mucho con la parte adaptativa. Y ahora, como punto final, para hacer un cierre aquí, vamos a ver cuáles son aquellos riesgos que puede representar la implementación de los sistemas de control. Tenemos que la ciberseguridad y la protección de datos. Cuando los sistemas son informáticos, son basados en una red interna, puede existir lo que tiene que ver con lo del hackeo y toda aquella información. Eso tiene que protegerse y es uno de los riesgos que enfrentan la aplicación de los sistemas de control cuando están automatizados. El fraude, la corrupción y los delitos financieros. Bueno, hay que verificar en los sistemas, en la implementación de los sistemas de control, quién tiene acceso y que ese acceso sea restringido y tenga que ver única y exclusivamente con la función que ejecuta cada persona, reconociendo a este trabajador cuáles son las implicaciones de un desvío de información. Los cambios regulatorios y el cumplimiento normativo. Los sistemas de control tienen que estar actualizados a los cambios normativos. En países como Venezuela, donde la implementación de normativa es algo que se ha venido suscitando por un proceso de transformación de la política económica y comercial, se han visto numerosos cambios, numerosas providencias a nivel tributario, a nivel financiero. Entonces, todos estos sistemas tienen que estar constantemente siendo adaptados. Por eso hice énfasis en su oportunidad que los sistemas administrativos son adaptativos. Los sistemas de control administrativo son adaptativos. Otro de los riesgos es la continuidad del negocio. Los sistemas tienen que estar establecidos de acuerdo a la vigencia que tenga el negocio para ser óptimos. Los riesgos financieros, establecer muy bien claro quién dirige el mercado, hacia dónde se dirige ese mercado, cuál es el valor, el patrón crediticio y de liquidez que maneja. Dentro de los desafíos de la gestión de los sistemas de control administrativo está la innovación, que va destinado a la alta gerencia. La alta gerencia es la que tiene que establecer esas políticas de innovación y de desarrollo al inicio de los proyectos para que pueda tener una solución óptima ante los cambios tecnológicos de una manera integrada y los gastos que esto representa se puedan contabilizar debidamente y el proceso administrativo se pueda resguardar. Y otra de las consideraciones que hay que tomar en cuenta también son las herramientas que permiten el análisis y la interacción e integración de los datos para que nos den un aporte correcto en nuestros sistemas de control administrativo. Bueno, les invito entonces a hacer una reflexión sobre lo que son los sistemas de control administrativo, visualizar cuáles son esos componentes que tienen los sistemas administrativos, los sistemas de control administrativos que se mencionaron en varias oportunidades para hacer un debate en nuestro encuentro presencial y así poder hacer ejemplos ilustrativos sobre un sistema de control en una determinada organización, bien sea una organización, podemos estudiar una organización real o podemos estudiar una organización ficticia y aplicar un sistema de control en un determinado proyecto y así agudizar nuestros sentidos relativos a la implementación de los sistemas de controles administrativos. De quien se despide de ustedes nuevamente el doctorando Anthony Monsalve, licenciado en Administración, especialista en Derechos Humanos, magíster en Educación, mención en Educación Superior, profesor universitario de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Aragua, sede Maracay, adscrito al Departamento de Administración y Contaduría, impartiendo cátedra de Fundamentos de Administración para los estudiantes de Trayecto 1, fase 3. Entonces nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.